que en definitiva causa mucho interés. Como decía, el procedimiento de implementación de la NIF obedece a un hecho nosotros que tenemos relacionado a un famoso artículo 5 de la ley 29.720. Cuando yo quiero implementar NIF, yo voy a tener lo siguiente, fíjese, tiene dos cosas. Usted el 2011 lo ha cerrado con PSGA peruanos, porque lo ha cerrado como lo ha podido cerrar. Y ahora dice, yo voy a estudiar y voy a capacitarme, y mi asiento de cierre 2011 lo voy a hacer según NIF. Por lo tanto, cuando llegue el próximo año y quiera presentar comparativos, ¿qué va a pasar? Voy a tener un problema, ¿no es cierto? El 2011 va a PSGA y el otro. Entonces, ¿qué hago? Tengo que hacer un papel de trabajo que se llama conciliación, en el cual tengo que nivelar las partidas del 2011 a NIF, ¿no? Y conciliar. Ya, esa es, por ejemplo, una de las cosas que tengo que tener en mente si voy a hacer una adopción de NIF por primera vez. ¿Y el plan contable empresarial no está ajustado o sistematizado con las NIFs? Sí, pero esas NIFs con las que se elaboró en ese escenario, fíjese que son de versiones anteriores. Y ya nadie se atreve al tema de, no, yo veo un poco de temor, veo por la entidad reguladora, las entidades reguladoras de emitir las modificaciones. Le pongo un caso bien práctico. Usted sabe que el 2011 cambia la situación de la participación en las utilidades de los trabajadores. ¿Alguno de ustedes participación distribuye? Ninguno. En mi empresa sí distribuye. Ya, perfecto. Exacto. El tratamiento tributario no hay problema. El tributario está, a pesar de que hace poco, hoy día hemos publicado un informe que justamente es SUNAT, que les voy a comentar, que ha publicado sobre el tema. Pero vamos por el tema de participación. Participación en las utilidades siempre ha ido a la clase 8, eso lo tenemos históricamente claro. Pero a partir del año 2011, por el Consejo Normativo de Contabilidad dice, ¿saben qué, señores? La participación de los trabajadores, al igual que todos los conceptos remunerativos, se van a manejar con la NIC número 19 y ya no con la NIC número 11. Consecuencia, yo no voy a tener participación de los trabajadores diferido. Entonces significa que ya no voy a tener cuenta 87. Entonces, eso significa un parcial plan contable general empresa. Ya ha pasado un año, estamos un año y un poquito más del plan contable, y ya eso debería eliminarse. Exacto, y va a ir quedando, lo que ya vamos a ver poco a poco, va a ir quedando obsoleto el plan contable, y lo ideal sería que el organismo regulador, en este caso el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, emita cada cierto tiempo, entre comillas, como si en el software, parches al tema. Porque si no van a generar confusión, como ocurre ahora. Muchos colegas han cerrado con la 8.7 y luego recién se han enterado, ¿y ahora qué hago? Hago reversión con la 59, ¿cómo corrijo ese? Eso es gasto y costo, gasto o costo. Ese es ¿no? Exacto, y eso recién SUNAT caliente ayer ha sacado un informe que se ha publicado sobre el tema. Pasa lo siguiente, que yo teniendo la participación de los trabajadores, el asiento contable ya no va con la cuenta 87, y probablemente ustedes se pregunten, ¿y ahora qué es? Pues es un gasto operativo. Entonces, hacer un gasto operativo desde el punto de vista de naturaleza iría con la cuenta 62. Hasta ahí somos contentos, 62 contra la 41. El problemita es el destino. Porque en el destino yo puedo tener lo siguiente, de mi personal, yo puedo tener personal que está en producción y en administración. El problema es que el que está en producción, se supone que esa parte de la participación en utilidades va a afectar el costo del servicio o el costo del bien que ustedes tienen. Y el eterno dilema que tenemos es, por ejemplo, en el caso si yo fuera una minera, solamente voy a saber en diciembre si es que cuánto voy a distribuir en utilidades. No puedo preverlo mensualmente, no puedo hacer ni siquiera una provisión. O sea, en diciembre el costo puede subir, ¿no? Puede dependiendo. Exacto. Entonces, ese es un tema de incertidumbre. Ahora, la mayoría de colegas, y todos les incluyo, me incluyo ahí, yo también en mis cálculos, yo siempre le tomo la participación para efectos tributarios como un gasto. O sea, para mí es un gasto. Que lo otro sea un costo, ¿no? Y justamente hay un informe que ha pronunciado SUNAT, que lo pueden ver en nuestro portal, hoy día lo hemos publicado, hoy día 24 de abril, justamente en el cual dice, ya SUNAT ha tomado posición y dice, está bien, contablemente que sea activo, todo lo que tú quieras, pero para nosotros es gasto. Y gasto que afecta el cálculo del impuesto a la renta. Porque el problema es si para ellos lo consideran activo, va a ser todo un loquerío poder fiscalizar. Pero tributariamente si es que es gasto para ellos, si es que uno lo ha pagado hasta la declaración. Exacto, alguien está pagado. O sea, es un tratamiento normal, como
como un gasto, como siempre lo ha sido para todo lo que es personal. El problema es que nosotros contablemente parte de eso lo podemos haber destinado al costo, lo cual va a generar una diferencia temporal, como siempre, ¿no? Entonces ese es un informe que ha salido justamente publicado el día de ayer, que lo pueden ver ahí en www.normacontable.org, o si no, nos pueden mandar un correíto. Ahí la carátula está en el correo mío, y les envío el informe. Sí, es importante que lo lean, porque eso justamente se está viendo. Ha salido ayer ha salido el tratamiento. Pero para la SUNAT siempre es gasto. Hacer gasto. Siempre ¿En la SUNAT ha salido? Sí, es un informe SUNAT ante una consulta que ha salido hace poco. Bien, entonces vamos a entrar de lleno con el tema. Primero me he visto que ya por lógica tengo yo el tema de mi balance, que es comparativo ya. Pero hay otro aspecto fundamental. Yo voy a ir por el tema de auditoría, o sea, para que ustedes se lleven en cuenta de cómo va, por dónde va el tema de implementación NIF. Punto número 1. El plan de implementación, que es un proyecto, el plan de capacitación debe estar aprobado en acta por la Junta General, los socios o accionistas. Los estados financieros se aprueban, ¿no es cierto? También esto tiene que aprobarse. O sea, si por ejemplo un auditor va a ir a evaluar a ustedes, a auditarles, por ejemplo, el año 2011 o 2012, lo primero que va a ver, les va a pedir actas y va a ver si está el plan ahí. El plan contable. No el plan contable, el plan de implementación de las NIF. Ya. Con sus tiempos, sus plazos. ¿Por qué? Porque esto es un proyecto a cargo de un líder y un equipo en la empresa que tienen que dirigir todo el proyecto en un periodo determinado. Ya, perfecto. Entonces, una cosa externa es que el acta tiene que estar. 2, tiene que haber un plan de implementación y tiene que haber también un plan de capacitación. Uno de los errores que todos estamos cometiendo en lo que es implementación de NIF es que una cosa, probablemente lo que a ustedes les pase, primero yo leo la NIF y lo veo pura letra, mejor llevo un curso y llevo con asientitos, ya perfecto para entender, pero eso no necesariamente en todos esos asientitos se cumple en mi organización. Y ahora, yo a diferencia de una auditoría, la implementación de la NIF tiene que abarcar todos los componentes de los estados financieros: activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. ¿Tiene que implementar el mismo contador con su gente o puede traer una empresa auditora? Ya, ahí vamos a entrar ahorita a ver ese tema de eso. Entonces, tengo que abarcar todas las partidas. Ahí también demora, ¿no? O sea, tengo que ver, en caja, qué cosa hay, cómo estoy y cómo debo estar, ¿no? Así voy a estar, cómo estoy y cómo debo estar. O sea, tiene que salir un documento de eso. ¿Cuáles son mis políticas contables? No tengo. Bueno, ahora tienes que tener. Pero eso para qué tipo de empresa, para todos en general. Exacto. Pero el problema radica en que las empresas de ustedes dos, una cosa es la de usted y otra cosa es la de usted. Y a pesar de que los dos puedan haber visto NIF para esto, cada una tiene su peculiaridad. Por eso es que el plan de capacitación para NIF, dentro de esto, porque la empresa tiene que invertir en ese tema, lamentablemente, tiene que ser, ¿cómo se dice?, a medida. Porque no solo es el contador, sino ¿quién es el responsable de la información? El gerente. Claro. No, el gerente no está en B. Al menos tiene que saber qué es una NIF y tiene que tener una idea general de que cuál es la NIF y más o menos cómo afecta su proceso. Nada más. Ojo, asiento, revisión, no. Pero tiene, porque él va a firmar esos temas y tiene que implementar ya políticas contables. Entonces, ese es un tema de sensibilización. Ya vemos un tema, mira, ya agarra gerencia. Ahora, cuando yo implemento, por ejemplo, en el caso de ustedes trabajan con software contable, trabajan probablemente con un ERP, con un software, y recién nos están capacitando para un ERP. Ya, perfecto. El problema también radica en que afecta al tema de sistemas. Cuando yo tenga el tema de un ERP, usted sabe que el ingreso de la información al sistema ya no va a ser solamente contable, porque en un software contable lo más probable es que esté el contador detrás, su analista y su asistente, son los que ingresan toda la data. Y hasta cierto punto, como tienen conocimiento, pues lo hacen bien. Pero en el caso cuando agarramos un ERP y ya la empresa por magnitud, vamos a ver que muchas personas no contables van a ingresar información que tiene importancia contable. Entonces, por ejemplo, un punto de análisis así fundamental para que vean este tema. En el caso de Metro, que vemos allá, está allá la distancia Metro de acá, de San Felipe. En Metro, por ejemplo, la cajera es la que me genera el comprobante de pago, es cierto.
contado, crédito, todo eso. Yo no voy a exigirle a ella que sepa la NIF 18, pero si yo soy como auditor tengo que tener evidencia de que se cumple la NIF 18 en ese punto, a través de la implementación de una política contable. No significa que todas mis cajeras las voy a capacitar en NICS. No es la idea. Tengo que hacer el procedimiento. Tiene que haber el procedimiento. Claro. Para Cada ver área tiene su que se procedimiento. cumple la NIF y tal párrafo y en tal Eso es. caso, para que vaya el auditor. No, trabajan al contado, el asiento es contado y cuando es crédito es diferido. No puede ser, ¿no? Entonces, ¿cómo evidencian ustedes el cumplimiento de la NIF 18, por ejemplo, en caso de servicio? En el caso de ellos, venta de bienes, ¿cómo lo pueden hacer? ¿No? Entonces ya van dándose cuenta, mira, no era simplemente de que yo me voy a ir a capacitar como contador y voy a hacerlo, no, por eso hay que hacer un plan de capacitación y el plan también de implementación con tiempos y un equipo. Ahora la pregunta es, ¿debe hacerlo el contador? Esa es otra pregunta, mito, vamos a ver. Que si lo hace el contador en una organización, muchas veces el puesto de contador en un organigrama es similar al de logística, marketing, probablemente después de gerencias, ¿no? Entonces, si él va a implementar y va a afectar a las otras áreas, no le van a hacer caso. Quiero implementar, así, cuando tenga tiempo. Pero por eso el líder tiene que ser alguien que esté por encima del contador, para que a todo por ejemplo, si tiene un gerente de administración y finanzas, pues dirija a toda el área y diga, ¿sabes qué, señor? Todas las áreas me hacen esto, tenemos que cumplir el tiempo. Entonces, ya no es... Todos tienen que adecuarse. Tienen que meterse en el coche. ¿Ya? Entonces, es un proceso que implica eso. Entonces, por eso yo les sugiero, uno, primero reconocer que el proceso no es tan sencillo y que solo me compete a mí. Hay que trabajar con el tema de gerencia. Gerencia probablemente reacciona y dice, hay que pagar más. Ahorita, por ejemplo, ustedes no han implementado NIF probablemente por una sencilla razón. El gerente se ha dicho, ¿quién te multa? El gerente, lo único que les interesa es que no tener problemas con la zona. Claro, pero ahorita como no hay multas, si no hay multas, no. Y nadie ha implementado. Tú dices el contador, tú ves cómo lo hace, porque las NIF es para los contadores. Y le dan al contador. Nadie ha implementado por el tema. Sí, hay que conversar de esa diferencia. Bueno, yo soy contador externo, entonces no hay problema, pero nadie ha implementado por el tema de multa. Ahora que saque, que ayer Gestión justo lo publicaba Lilian Roca, la superintendente de Mercado y Valores, dice, me voy a ganar muchos enemigos, pero ahora en abril en el último directorio lo vamos a aprobar y va a salir ya. Oposición, la Cámara de Comercio, lógicamente, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Lógicamente no nos van a obligar al 2012 que cierres con NIF, porque va a ser progresivo y a partir del 2013 sí. Entonces, desde esa perspectiva yo creo que probablemente todas las empresas ahora, todo este 2012 estén alineando, quieran o no. Ahora, vamos a la pregunta que usted me hizo, que es muy pertinente. Me dice, y muchos gerentes, incluso en empresas que cotizan en bolsa, han optado por ese camino, que dicen, mira, contabilidad estamos full, gerencia todos estamos full. Bueno, y si no lo hacemos nos van a multar, vamos a quedar mal, hagamos lo que hay que invertir. Llamemos a los auditores para que lo hagan. Perfecto. Bueno, este es un tema más que todo de dilema ético. O sea, muchos auditores, siendo auditores de la firma, no voy a decir nombres, pero han dirigido procesos de implementación. La pregunta es, ¿han dirigido el proceso de cómo se debe implementar una NIF y luego van a venir a auditar esa implementación? No, juez y parte no pueden ser. Juez y parte no pueden ser. En Ecuador hay una experiencia similar, hay una disposición clara en la cual prohíbe que el auditor que ha dirigido, el auditor no dirige el proceso, eso hay que tener en cuenta, que ha participado en el proceso, no audite eso. El proceso de implementación, para comenzar, no lo debe hacer alguien externo, tiene que ser alguien de adentro. Porque tiene que ser un equipo de trabajo y tiene que, lógicamente, el papel del auditor puede que sea un agente externo, un elemento externo que le dé un soporte al proceso, pero no lo va a hacer él. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando va a ser él, las otras personas, como saben que va a cambiar la NIF, no van a tener las habilidades suficientes para esto. Y va a significar para gerencia que han modificado, otra vez hay que modificar, sí, otra inversión. Entonces ese es el tema y uno tiene que mismo saber actualizar este tema. Y tienen que manejarlo de esa manera. Entonces hay que saberlo explicar. Entonces tienen que contratar gente de repente, ¿no es cierto? Aparte de las que estamos ahí, o sí, va a tener que trabajar con alguien externo, para que les ayude a dirigir el proyecto y les dé, como se llama,
la labor de coaching, ¿no? La de coach, ya avanzaron esto, sí, hagamos esto, ya, vamos a hacer 2 semanas, ya, veamos resultados, y otra vez así. Pero la organización es la que tiene que hacerlo, no el de afuera. Eso lo tenemos clarísimo cuando se han implementado ya estos temas en las empresas en bolsa. O sea, empresas en bolsa en Perú lo han hecho. Eso sí lo han tenido que hacer a la fuerza, a regañadientes, no queriendo, sí queriendo, lo han tenido que hacer. Porque ahora que les van a hacer el dictamen, los van a evaluar. Entonces es importante ver ahora en la web de CONACYT, bueno, ya existe CONACYT, la Superintendencia de Mercado y Valores, cómo están sacando eso, esas cosas, ¿no? Volvamos, aterricemos en nuestro tema. Como estamos viendo acá, estamos en la página número, a ver, vamos a ver, estamos acá. Sí, estamos, ¿cuándo comenzó? Estamos acá. ¿Listo? Para ir juntos. Bien. Entonces, ¿cuándo comenzó? Toda esta historia comienza por el tema del famoso artículo 5 de la ley 29.720, ¿no? Que te obliga a las empresas o sociedades, entidades distintas a las que se encuentran bajo supervisión de CONACYT, cuyos ingresos por venta de bienes, prestación de servicios o activos totales o iguales excedan a 3.000 UITs, que es lo que tienen que hacer, pues sencillamente van a tener que presentar a dicha entidad estados financieros auditados por sociedades de auditoría habilitadas o el Colegio de Contadores Públicos en el Perú, conforme a las NIF, ¿no? Y sujetándose a las disposiciones anteriores. O sea, prácticamente tiene que estar tu información auditada ahí. El texto de esta norma de la Superintendencia de Mercado y Valores ha salido en versión borrador a la consulta, se supone, los contadores y en general de la ciudadanía en general sobre el tema. Algunos alcances interesantes sobre eso es lo siguiente: se ve una implementación progresiva, por ejemplo este año para las empresas que tengan más de 30.000 UITs, entonces ya ahí vuela, ¿no? Sí. Un segundo asunto también importante y que llama la atención es que en ningún momento, en este caso Superintendencia de Mercado y Valores, en ningún momento va a ponerse a revisar el trabajo del auditor. Eso llama mucho la atención, porque muchos dicen, bueno, me van a dictaminar, yo voy a presentar mis estados financieros auditados, y probablemente dicen, pero como decían hace un tiempo algunos colegas auditores, decían, oye, esto va a ser como hace años. ¿Cómo es hace años? Hace años, pues, ¿qué pasó? Que yo hacía mi dictamen, todo mi trabajo, y en la esquina había otro que le vendía el dictamen. Y se empezaron a tirar también los precios, todo eso. Y habían auditorías a todo valor del bolsillo. Y así no es tampoco, me decía un colega auditor aquí en Lima, que tiene su sociedad de auditoría. Entonces, probablemente digas, y tú te llamas la atención y dices, ya mira, voy a publicar mi información y ya me compro por ahí un dictamen y hago el tema. ¿Cuál es la probable contingencia? La probable contingencia sea que cuando yo voy a presentar información financiera, porque esta es pública, probablemente nosotros lo que se buscaba era que la SMB, la Superintendencia de Mercado y Valores, no lo publique en su web. Pero es cierto, lo ha comentado la Superintendencia, lo va a publicar probablemente en su web. Entonces, los usuarios van a tomar decisión sobre eso. Y si el dictamen es cerrado o hay cosas cerradas, definitivamente van a tomar una mala decisión. Y si hay una mala decisión, entonces nosotros podemos abrir un juicio a la entidad por mala información. Cosa como ha sucedido, por ejemplo, en los escándalos internacionales, como por ejemplo en Enron, ¿no? Sí. Entonces, eso hay que tomarlo con detalle, ¿no? O sea, hay que hacerlo bien. O sea, ahora el papel de auditor acá es el soporte, y también yo no creo en el auditor que es una persona, un ogro que viene y está mal todo, elimínalo, ¿no? Hay que saber cómo hacerlo, ¿no? Por ejemplo, este es un procedimiento, hay que saber también cómo trabajar con el auditor por ese tema, que tiene que darnos soporte, ¿no? Entonces, trabajar ese tema ahí. Ahora, el problema, como ustedes están viendo más abajo, y la pregunta en la siguiente página, exacto, es el tema que todos se estén preguntando, y probablemente su gerente les diga, ¿no? Oye, ¿hay una multa? Lo primero que te preguntan, si hay una multa. Este tema estaba detenido sencillamente porque la multa no estaba clara, simplemente había una escala y se estaba esperando el reglamento para ver la gradualidad de esta multa, ¿no? Por ejemplo, en este caso la multa estamos viendo de 1 a 25 ITs. Menor y mayor a 25. Exacto. Entonces nosotros esperamos la norma para poder hablar el tema de qué tanto se va a graduar el tema, ¿no? Y
Pero, disculpa, pero estos es para los que están, van a ser auditados por la CONACET nada más. No es que van a ser auditados, esto es para los no... Están obligados. Para los que están obligados a presentar. Entonces, tú por ejemplo se dices... va a relajar los otras empresas que no tienen tantos ingresos, que exacto. tienen 5 millones. Hay dos posibilidades acá, ¿no? Dentro de este tema, este escenario que estamos viendo, que es importante que lo vean ustedes ya que estamos hablando en él. Hay dos escenarios posibles. Una conocida empresa del sector inmobiliario que conozco, definitivamente mueven bastante dinero. Y lo que han hecho previendo este tema, han hecho escisiones, están empezando a escindir todos los proyectos, creando subunidades para que no lleguen a eso. A pesar de que nuevas empresas. Exacto. Todo el patrimonio lo están escindiendo. Creando más empresas. Empresas chicas, lo están partiendo. Y poniendo a cargo a su administrador como gerente con la participación accionariada normal original. Por ejemplo, esa es una estrategia. Otra estrategia ha sido ya la más radical, que probablemente algunas empresas de esas con capital fuerte he dicho, y lo han dicho, o sea, yo he conocido a algunos colegas que ya la tienen clara, o sea, ¿qué es lo que ha dicho el gerente? Bueno, ¿sabes qué? Yo no voy a presentar la información. ¿Qué va a pasar? Me van a multar, yo pago la multa, ¿no? Me decía un colega, me decía, por ejemplo, en el sector servicios, que el sector servicios es altamente rentable. Maneja unos márgenes de rentabilidad altísimos. Yo contabilidad de hoteles. Maneja un margen de rentabilidad altísimo. Está en el norte. Exacto. Y el tema entonces aquí radica en que decirles una multa de 10, 25 ILs es algo sencillo, muy sencillo para ellos. Y van a pagarlo. Pero dicen, la sanción vas a quedar mal. Entonces, pero en ningún momento mi información no me interesa que esté el público. Habría que ver ese escenario también. Pues serían muy pocas esas. Bueno, pocas, ¿no? Habría que ver, a veces hay organizaciones, bueno, los dos lados. A mí me parece más ilógico este escenario. Sí, el otro primero me parece más lógico, ¿no? Sí. Como estrategia de decisión desde ya. O sea, ya viendo esto que va a salir, inmediatamente proceder a escindir las empresas para no alcanzar ese tema, ¿no? Ese es un tema. Entonces, ya que he estado hablando con ustedes, el tema es, ahorita estábamos, hasta ahora estamos, como dice ahí en la diapositiva, ¿cuál es el procedimiento a considerar en la implementación de las NIF? Uno, esperar su reglamentación, que es lo que estamos haciendo, que es probable que salga que no nos extrañe en mayo, probablemente salga, ¿no? Salvo que haya un lobby muy fuerte por parte de Confiep o probablemente la Cámara de Comercio que detenga eso, ¿no? Es cuestión de lobby también. Luego, esperar el procedimiento establecido por la Superintendencia de Mercado de Valores, como ocurrió con las empresas supervisadas. O sea, esperar que nos digan, saben que trimestralmente o tienen que llevar el procedimiento de implementación de acuerdo a esto. Puede que sí, puede que no. En el caso de las empresas que cotizan en bolsa, están obligadas a emitir información no solo anual, sino también periódica. Trimestral. Y por lo tanto los informes trimestrales indicaban los avances de la implementación. Entonces la pregunta es, para las no supervisadas, ¿habrá esa misma obligación? Debería haber. Para organizar a todos, porque si no va a ser todo un sancochado y los auditores lógicamente van a encontrar muchos problemas también para auditar esos temas. Eso va a significar un mayor costo. Un procedimiento bastante interesante para esto, me lo comentaba un colega justamente en un taller y me decía, dime, a ver, si yo esto ya lo veo como que se dedica a implementar sistemas de información a nivel de ERP, me decía, yo ya lo veo como un negocio, definitivamente, para una empresa auditora. Entonces me dice, ¿cuál es el criterio básico que tú crees a considerar para brindar este servicio? Bueno, disculpa, si me vienen dos clientes, por ejemplo, en el caso de ustedes, a pedirme servicio de implementación, lo primero que yo preguntaré para ver el tema de variable de precio es, ¿a usted alguna vez, por ejemplo, solo tome en cuenta una de las empresas que lleva, ¿no? ¿Le han hecho auditoría financiera? Nunca, me dice, ¿no? En el caso de ¿le han hecho auditoría financiera? Sí, me lo hacen todos los años. Entonces, obviamente, el costo va a ser mucho más bajo, yo pienso, para el caso de una empresa que le está haciendo auditoría, a una que no. Porque lo más probable que yo me encuentre es que haya una gran influencia de prácticas tributarias sobre el proceso contable, en caso de usted. Y la revisión
no es como una auditoría que agarra el rubro principal y ya está, o dos, No, tres. es todo. No, acá tiene que ser todo. Entonces puede que sea como complejo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso también. Ahora, ¿puedo aplicar voluntariamente el procedimiento? Podría hacerlo, o sea, probablemente sí. El tema ha sido, ¿por qué voluntariamente? Porque fíjese que el 1 de enero del 2011 entra en vigencia el Plan Contable General Empresarial, entra en vigencia las normas internacionales de contabilidad full y pymes. O sea, me dicen, ¿cuál es la diferencia? 3.000 UITs nada más para arriba o para abajo. O sea, si yo soy más de 3.000 UITs, aplico NIF full. Y si soy menos de 3.000 NIF pymes. Y es la otra pregunta, como muchos colegas, y quiero precisar este punto luego para pasar a algunos aspectos más. Me dicen, NIF pymes. Dicen muchos colegas, no, NIF pymes, todas las empresas chicas lo van a hacer, tienen que hacerlo. La pregunta es, ¿quién lo va a multar? Se trató de buscar un mecanismo a través del elemento tributario, en el sentido que dice llevar los libros contables de acuerdo a la normatividad de la vigencia, ¿no? Entonces yo soy he sido muy escéptico de esa posición. Lógicamente no necesariamente es una opinión personal. Yo decía, o sea, la SUNAT va a venir y me va a multar a mí por llevar mi contabilidad bajo valor razonable. ¿Qué tiene que ver el valor razonable con, por ejemplo, con el impuesto a la renta? No tiene que ver nada, ¿no? Entonces, o porque, digamos, no haya calculado el deterioro de un activo, me van a multar. Porque no calculé el deterioro, no estamos haciendo contable, no llevo los libros. A mí me parece un poco exagerado. Y yo pienso que incluso en caso de que ocurriera este escenario, podría irme al tribunal fiscal y pienso que ganaría. Porque es una mera formalidad, ¿no? El trasfondo de la operación es de que todas mis transacciones yo tribute sobre las mismas de acuerdo a las normas del impuesto a la renta. Y fíjate que en ni FUL ni pymes sugieren otros modelos de valoración. Después también tengo otro, no sé, lo he escuchado, que sí. Cuando tú estás en NIC pymes, sí. Tienes otro reglamento, otra forma de trabajar un poco diferente al full NIC. Ya, claro, hay algunas diferencias. Pero ¿qué pasa si de repente más adelante ya tu empresa comienza a crecer, y de ahí qué haces? Ahora tienes que volver a cambiar a full NIC. Entonces lo que me aconsejaron, sí. Un profesor también me dijo, no te hagas bolas con pymes, de frente anda full NIC y trabaja tranquilo y trabaja bien y vas a ver que no vas a... Porque claro, no hay un tema, ese es un tema bastante interesante, porque también, ojo, hay un proceso de implementación de NIF pymes y es muy similar al otro procedimiento, es decir, a la NIF número 1. Entonces no hay gran cosa que ver. Entonces, son escenarios actualmente sobre las NIF que ustedes tienen que tener en cuenta, sobre todo para si van a hablar con gerencia. Con gerencia, si no, los va a agarrar en el aire y les va a decir, oiga, ¿cómo me demuestras que esto es complejo? ¿Cómo esto? Ahorita estamos así. Que salga el reglamento, tendremos que ponernos a estudiar más NIF pymes, hablar con gerencia para implementar procesos de implementación y trabajar ese tema. Antes de continuar, y fuera del material que estamos viendo, quiero dejarles bien claro la siguiente idea, que es como una cruzada que nosotros hacemos en nuestros talleres. ¿Cuál es una cruzada? A ver, fíjate, ¿dónde tú ves tu política contable? O sea, si no la tienes en claro eso, vamos a aprenderlo. Política contable. Política contable, pues en el caso usted dice política contable, depreciación línea recta es una política contable, ¿no es cierto? Tengo suministros, hago PEPs, webs, es una política contable, ¿es cierto? Sí. Entonces, y nosotros por nuestro trabajo aplicamos todos los años políticas contables. Fíjese que en el siguiente escenario número 1, que casi siempre lo cuento. ¿Qué pasa cuando cambias de contador? ¿No? El nuevo contador viene y ve tus estados financieros, el expirón anterior se retiró, empieza a ver, ¿no? Empieza a decir, nuevo contador, sí, señora gerente, ¿no? Sí, veo acá, mire acá, por ejemplo, ha pagado un poco más, yo le voy a pagar menos impuestos, sí, acá, ¿no? Sí, aquí sí se ha equivocado, parece, colega anterior, y hay que corregir este aspecto, ¿no? Que definitivamente también, usted sabe, yo lo he visto en otras organizaciones que es esta práctica, y yo lo voy a hacer acá también y va a ver que vamos a marchar mucho mejor. Perfecto, gerente, lo dejo. Pasa un año, cambia de contador. Viene otro contador. Y este nuevo contador agarra y dice, así, al gerente dice, el anterior contador me echó a ahorrar impuestos, yo espero que usted también me va a ahorrar, ¿no? Entonces agarra nuevamente, ve acá el papel y dice, señor, acá le ha hecho evadir impuestos. Aquí más bien tiene una serie de contingencia tributaria. Si viene en la SUNAT, lo van a multar, lo van a sancionar. Así no se ahorra. Definitivamente está mal. Lo han hecho pagar de menos, pero
pero realmente tiene muchas contingencias tributarias, ¿no? Definitivamente es así. Y viene otro contador, y así va a ser N veces, por una sencilla razón. Nosotros la política contable, probablemente ustedes no hablo mucho con ustedes, pero tampoco es el tema de... Para muchos de nosotros política contable es un término doctrinario, un término abstracto y un término, bueno, de universidad. Cuando la política contable es justamente el hecho que marca la uniformidad en la práctica del ejercicio de la contabilidad, por una sencilla razón. En el sector público tenemos los instructivos contables. Por ejemplo, dice, se me ocurre uno, contabilización de bonos soberanos. Todos los contadores del Estado leen, mira, sí se contabiliza bonos soberanos. Fondos de pensiones que pagan alguna institución del sector público. Mira, así es, ¿no? Y todos los contadores lo hacen, porque tiene un instructivo que uniformiza criterios. Ok, hay un documento escrito. ¿Saben cuál es el problema que nosotros los contadores no tenemos? Es que no sabemos documentar una política contable, que es un aspecto básico y esencial de la práctica contable. Probablemente me dicen, y también asegura tu trabajo. ¿Por qué? Me dicen, ¿y cómo se hace esto? Bueno, te lo voy a decir en pocas palabras, algo bien sencillo. ¿Quién no ha hecho un memo? ¿O ha visto un memo? Sí, pues, por ejemplo, ¿no? Memo 001 RRH, Recursos Humanos. D, Jefe de Recursos Humanos. A, Contador. Referencia, falta injustificada. Raya abajo, descripción de la norma, ¿no? Dice, de acuerdo al artículo 6 del Reglamento Interno de Trabajo, que estipula que en caso de que haya una existencia debe de comunicarse a su jefe, bla, 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 ¿no? Escribe la norma. Abajo, el problema, ¿no? El día tanto, de acuerdo a nuestro reporte, usted presentó una falta de inexistencia y no habiéndolo comunicado a su jefe superior, que hay en el supuesto de ser falta injustificada, debiendo ser sancionada con ¿no? Está por escrito, firma gerente general, firma de Recursos Humanos. Memo. Nosotros, práctica. Nosotros nos rompimos el coco porque no sabíamos, por ejemplo, cómo contabilizar, cómo el efecto tributario de las ventas diferidas, ¿ya? Pero ya lo sé porque lo averigüé, lo estudié y lo analicé. Entonces yo tomo un papel, no le voy a llamar memo, lo llamaré instructivo contable o lo llamaré directiva contable, igual que el memo. D, ¿quién lo da? Yo no puedo dar las directivas, yo no puedo dar el instructivo, en ese caso tiene que ser mi jefe. ¿Quién está por ahí arriba? Gerencia general, administrador, gerencia de administración y finanzas, ¿ya? No solo a mí, contabilidad, porque va a ver si tiene que ver con pago, a lo mejor tesorería, a logística, almacén, yo que sé, otras áreas. Referencia, ¿no? Por ejemplo acá, contabilización o tratamiento tributario de las ventas diferidas. Raya, ¿no? De acuerdo al plan contable general empresarial, en su cuenta 49, indica que describes lo que te han dicho que dicen las normas. Y más abajo escribes, ¿no? Por lo tanto, ¿no? El párrafo ya de tu empresa. Por lo tanto, en la entidad, a partir del año 2011 o el 2012, se procederá a registrar. En tu caso ya es más específico, se me ocurre, ¿no? Voy a hacer algo extremo que no es algo real. Las ventas de departamentos con hipoteca, por decir cosas tontas, por decir, serán utilizados con las cuentas 49.1, 49.2 y 49.3, ¿no? Debiendo mostrarse en el balance, escrito, firma gerente general, fin de esto, perfecto, cerrado, listo. Viene un nuevo colega y dice, ¿sabe que eso está mal, pésimo, ¿no? El gerente general, oye, pero yo me acuerdo que hemos hecho una directiva, a ver, trae, ¿no? Nosotros hemos hecho esto, tú dices que esto está mal, ya no se va de boca, tiene que sustentarlo, está por escrito, o sea, bueno, ese es un punto clave en la práctica que garantiza la uniformidad en su trabajo, la uniformidad también de que usted todos los años haga lo mismo. A mí me pasó, por ejemplo, una vez en una empresa de servicios, nosotros trabajamos el tema de servicios de transporte de personas y me piden el punto de equilibrio. No sé, ¿ustedes le han pedido punto de equilibrio alguna vez? Sí, bueno. Piden punto de equilibrio. O sea, cuando no pierdes ni ganas. Exacto, el punto de equilibrio. En servicios me piden punto de equilibrio, ¿no? Punto de equilibrio, necesito punto de equilibrio. Ya, bueno, entonces separa costo fijo de variable. Y gasto, ya, pues me separé, ¿no? Me hice mi lista de todas las, ya, este fijo, variable. 4 meses después me piden lo mismo, ¿no? Y mi cabeza, ya, yo otra vez, ¿y qué había pasado? Que los costos, una parte de los costos fijos ahora eran variables, y ahora una parte de los variables eran fijos. ¿Por qué? Porque como no lo tenía nada por escrito, diferente el escenario que yo hubiera tenido una política escrita en la cual decía,
Los costos fijos son estos y los costos variables son estos. Entonces al próximo año digo, que tengo tantas cosas, mira, acá está. Entonces le digo, mira, así lo coloqué, así lo coloqué. Entonces eso garantiza algo que nosotros es muy valioso en contabilidad, que se llama la uniformidad. Cuando venga el auditor, cuando venga la gente SUNAT, va a decir, ¿y usted qué hizo esto? Bueno, acá está, justamente hicimos por esto. ¿No? Eso es un aspecto fundamental con el cual ustedes pueden comenzar todo este tema. Claro, porque si usted me dice que de repente cambian los costos fijos, los costos variables, o de repente la información ya no es como estaba normada hace tiempo, entonces el gerente va a decir, pero ¿por qué ahora muestra otra cifra? ¿Qué pasó? ¿Por qué hizo esto? Y no le preguntan simplemente por qué, sino ¿por qué? ¿Por qué ahora cambió todo? ¿Por qué está diferente todo? Ahora échate a buscar y bajar. Entonces, si usted le respalda con esos documentos que usted me dice, entonces estaría muy lógicamente, es por eso que es importante. Ahora, es científicamente ya probado, es imposible decir que van a sacar directivas de todo, mucho menos procedimientos contables. Pero al menos políticas contables, yo les digo, trabajen una por semana. Ya hablan, se reúnen con gerente, por ejemplo, tenemos tal duda o de aspecto de la empresa, y yo he consultado con tal, he visto tal, he consultado con tal, y he llegado a la conclusión de que esto se maneja así. Por lo tanto, por escrito está así. Necesito que oficie usted también, vamos a pasar esto a tesorería, caja, todo esto. De tal manera que todos trabajemos de manera uniforme. 2. Si yo soy un contador que trabajo con un equipo, a su vez, y soy controller, mejor dicho, y trabajo con un equipo de contadores, controlador no, soy contralor, como se llama ese puesto, y trabajo con un equipo de contadores. Esto es radicalmente importante. ¿Por qué? O si yo soy un contador que trabajo con asistentes, también. Porque cuando yo llego al nuevo asistente, yo sé que tú has trabajado en una empresa auditora, que trabajas en la competencia, yo sé que tú sabes todo esto, te especializas en eso, por eso estás sacando todos los exámenes y estás acá. Pero en esa empresa hacemos esto. Léelo, por favor. De acá a 2 días te voy a tomar un examen y con esto te doy el puesto tuyo. Y si encuentras algo que hay que mejorar, me lo avisas y lo mejoramos. ¿Ok? Entonces, no es de... Porque mira, y eso me pasa a mí también. Sí, muchas veces dices, eres nuevo, ¿sí? Oiga, tú no has venido acá a aprender, tú has venido a aplicar lo que sabes. Y todavía tú le dices así, no sabes, te das cuenta en como que cometes un gran error. ¿Por qué? Porque justamente rompes ya la uniformidad. Con esa actitud ya te estás garantizando de que ahí estás generando una contingencia, un problema de control y muchas cosas. Porque el primer mes no se va a adecuar y definitivamente vas a desalinear todo. Y probablemente el fin de año, cuando no te cuadre todo y trabajas tú por equipos, te rompas la cabeza donde está y justo el error está ahí. Entonces, eso en la práctica, no en la teoría, en la práctica es indispensable. Entonces, por eso, sobre todo ahora que estamos hablando de implementación de NIF y cosas, estos detalles son fundamentales. O sea, trabajarlo con gerencia. A veces gerencia va a decir, no, me pasó también, ¿no? Ahí te gerente, yo firmo nomás, ya, pásame, lo firmo, ya lo firmo. Ya. ¿Pero ya lo firmó? Ya lo firmó. Claro. Pero por si acaso le aviso que esto vamos a hacer allí, ya. Pero da la idea de que tú también trabajas de una forma más ordenada en el tema, ¿no? Y tienes muchos aspectos o dudas que... Hay algunos colegas que es cierto, me dicen, ¿no? Esto rompe un tabú porque me dicen, voy a poner por escrito mis conocimientos. O sea, como mi secreto se va a salir y otro va a aprender, ¿no? Y estas cosas. Pero digo, pero uno dice, ¿qué de secreto hay si todo es normativo y me van a revisar? Así uno dice que es algo secreto porque hay algo que se está ocultando y que es una mala práctica contable probablemente, o en todo caso es un hecho que no voy a decir que cae en la evasión, porque la evasión es algo tonto, que cae más bien en el tema de la ilusión y que es un mecanismo que probablemente no funciona. No, si no hay contadores que cuando se van ya aplican todo muy bien, sí. Ya saben la norma, le plasman muy bien su contabilidad, pero como ya se van, tratan de eliminar cosas, lo dejan todo así escondido para que el otro le eche a buscarse, pues, que vea bien cómo lo he hecho yo. Pero es que rompe la uniformidad y eso va a generar una contingencia. O sea, por eso es que desde un principio las reglas claras, y también cuando tú sales vas a salir tranquilo, porque cuando dicen, ¿cómo se hace esto? Pero si está implementado ahí. Pero esto está ahí está, léelo, revísalo. ¿Qué ganas tú? Y eso se va haciendo día a día, ¿no? Como exacto, un blog. Sí. Exacto. Es la idea de esto es, bueno, si tiene la facilidad para hacerlo 1 por día sería excelente. Claro. Al final va a tener un manual y lo ordena por código de cuenta o por partidas o por tema contable y tributario y lo tiene. Y cuando van a venir a auditarlo, lo van a leer, ¿no? O cuando va a venir el auditor de SUNAT, ¿cómo lo hicieron? Así, estas son nuestras políticas contables en la empresa. Aprobado por gerencia y todo eso. Excelente. Mire, ustedes hacen esto, sí hacen. ¿Y por qué hacen los costos así? Sobre esto. Ahí está todo ahí. Pero no se puede hacer de golpe.
pero hay que comenzar. Yo siempre les digo, hagan uno por semana. Si hacen uno por semana, en un año tendrán 54. Y ya más o menos son 54, no es algo despreciable. Entonces siempre uno tiene una duda, consultado, directivo, instructivo, para su equipo, para su gente, por escrito. No me acuerdo cómo lo hice, ya voy a ver, ¿no? Mira, sí lo hice. Y es bueno en la política, cuando hay que reclamar su asiento contable y cómo va el balance. Entonces, de tal manera de que usted va a ir con tranquilidad y también sabe con seguridad. Y también va a saber cuándo cambiarlo, ¿no? Porque de pronto dijeron, no, así no es. Entonces se actualiza eso. Entonces, eso es fundamental. No se les pide un manual de procedimientos contables. Tampoco esto es un manual de cuentas, sino más bien yo lo que digo es documentar la política contable. Porque ahorita que vamos a ver NIF, ahorita que vamos a estar viendo a lo largo de todo el taller, hoy, mañana, bueno, no sé si vamos a tener otra fecha probablemente, vamos a ver muchas cosas que ustedes van a ver que, mira, así, lo aterrizamos. ¿Ya? Si es que no tienen esa visión, definitivamente van a tener problemas, sobre todo en implementación de NIF. Acá ya con las NIF ya no hay secretos, porque todos los años va a cambiar. Y hay que estar estudiando, hay que estar revisando, hay que estar analizando, hay que estar viendo todo eso. Bien, entonces voy a hablar a continuación de identifiquemos las etapas de implementación de la NIF número 1. ¿Sí? Antes de ver la NIF número 1. Pero antes de esto quiero hacerles aterrizar en algo fundamental. Hay una pregunta obvia que muchas veces lo hace, algunas veces me lo dice un colega contador, me decía, yo tengo las NIC, Normas Internacionales en Contabilidad, y acá tengo las NIF. Un estudiante me dijo, las NIF son más modernas que las NIC. 2, las NIF superaron a las NIC. No, las NIC, creo que con las NIF son lo mismo. Bueno, ¿qué es lo que es? Mira, actualmente con matemática nosotros conocemos algo que se llama el conjunto universal, es decir, un rectángulo colocamos y ahí está todo el universo. Ahorita el universo de normatividad contable se llama Norma Internacional de Información Financiera, NIF. Dentro de las NIF están las NIF, sus interpretaciones, están las NIC y también están sus interpretaciones. Entonces, de esa manera, ustedes tienen que tener claro, porque ahorita dicen NIF, quiere decir que está sacando a las NIC, no, las NIC también están dentro de ese tema. ¿No? Es importante. Bien, ahora, identifiquemos las etapas de implementación de la NIF 1. Ya que hemos hablado de este tema, vamos a ver algunas cosas, hemos visto algunas ideas básicas, vamos como que completar la situación. Identificamos etapas de la implementación de la NIF número 1. A ver, veamos. Primero tengo que ver un periodo de transición. No sé qué cosa. A ver, ¿te acuerdas cuando decíamos el comparativo? Había dos cosas, el comparativo y el que tú decías de otras NIF, ¿no? El comparativo ese que había cerrado con PSGA peruano, que se llama así, ese se le llama periodo de transición. En teoría, en Perú, las empresas en bolsa sí lo hicieron. 2010, transición. 2011, aplicación plena. Las empresas no supervisadas, esa es la gran pregunta. Su periodo de transición será el 2012, les alcanzará el tiempo. Yo pienso para alguien si comienza ya puede que le alcance. Y para que el 2013 ya sea de aplicación plena. O algunos van a esperar, ¿cuándo tengo que prestar dictamen auditado? Bueno, en 2013, ¿no? Pero hay que hablar con el auditor, porque el auditor a lo mejor dice, y los saldos anteriores hay que ajustar. Entonces te hará ajustar los saldos, ¿no? Y ya, bueno, como sea, corriges, ¿no? Y ya para presentar tu examen. Es un buen trabajo esa pregunta, ¿no? Tengo que saber entonces, periodo de transición, PSGA peruano. Periodo de adopción plena, esto, dependiendo de cómo, pero siempre agarra 2 periodos. Y siempre terminas el periodo, siempre el periodo de transición es término del año, ¿no es cierto? O sea, el periodo contable. No podemos terminarlo a un mes en... No, como un colega me decía, yo ya estoy aplicando NIF. ¿Qué has hecho? Ya pues estoy con la NIC 16 y ya estoy aplicando en todo lo que son inventario, en todo lo que son existencias y en activo fijo, ¿sí? No, eso no es aplicar NIF, es una aplicación parcial, pero no es aplicada. Tiene que ser todo. No, tiene que ser todo y de golpe. Exacto. Sí. ¿Ya? Ahora, la pregunta es entonces, ustedes me dicen, ¿y qué debes actualizar? ¿Qué cosas necesitas? Para comenzar, me están 3 estados de situación financiera, o 3 balances. ¿Por qué? Vamos al escenario, lo vas a implementar en este año 2012 y para el 2013. Entonces necesitas 3 balances. ¿Por qué? Porque necesitas un balance al 1 de enero del 2012, al cierre 31 de diciembre del 2012 y otro al 31 de diciembre del 2013. 3 balances. 2 estados de resultados por los 2 periodos. 2
estados de cambios en patrimonio neto y 2 estados de flujo de efectivo. O sea, otra cosa también me dicen, yo ya estoy pensando en implementar NIF, que era lo mínimo pues, al menos para ir avanzando, ¿no? Bueno, si quieres con lo mínimo es que ya me debes preparar 4 estados financieros, los básicos, más sus notas. O sea que me debes preparar el estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en patrimonio neto, el estado de flujo y sus notas. Y probablemente muchos de ustedes me digan, oigan, pero yo nunca he preparado notas, o no sé qué es notas. Bueno, fuera ya de que hay un curso, no, lo que sea, hay una forma práctica de ver. Ahora tenemos acceso a internet. Yo puedo bajarme y del sector que yo tengo puedo ir a la web de la Superintendencia de Mercado y Valores, que antes era CONACEP, y puedo bajarme los estados financieros completos de esas empresas y ver las notas y de ponerme a estudiar y ahí ver, mira, aplican esto. Porque del análisis de cuentas que yo tengo a la nota, simplemente la nota va a tener una parte explicativa, una parte cualitativa, más texto en ciertos aspectos, y eso abarca mucho la NIF, que poco a poco vamos a ir manejando. Pero la parte de números, o sea, no cuantitativa, sería el análisis mismo. Análisis de cuentas y algunas cosas más que te pide la NIF. Cuando nosotros vamos a presentar esa información al auditor, el auditor va a tener que revisar y nos obligará en algunos casos a modificar, a reestructurar o adecuar determinadas notas. O sea, el hecho de que nosotros hagamos algo no significa que eso está mal, estamos en proceso de aprendizaje. Y eso también tiene que ser gerencia, pues, ¿no? ¿Cuándo sería un error? Cuando ya, pues, definitivamente pasó un tiempo y no pasa nada. Pero si estamos implementando, por eso está el auditor, para decirnos, mira, esta nota está bien, pero corrige esto, ajusta esto, cambia esto, modifica. Y ahora sí está bien, sí, perfecto, sale. Y eso también tiene que tener gerencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es bueno, perspectiva de fuera. Eso, en esencia, entonces, va por la NIF número 1. 1, esperar qué es lo que nos dice la Superintendencia de Mercado y Valores, porque mientras no haya multa, gerencia no se mueve. Y nosotros le decimos ahí, te queremos implementar, queremos invertir recursos, ¿no? Entonces hay que esperar eso. 2, cuando haya multa se van a mover. 3, a nivel de preparación, yo al menos cómo voy a ir avanzando, voy a ir empezando a evaluar partida por partida, esto está antes así y ahora debería estar de acuerdo a las NIF así, al menos preparar ya esos estados financieros, los 4 más sus notas, hacer el intento y ver cómo me va. Y de acuerdo a eso trabajar. O de repente en algunos casos sí he estado viendo y sí he estado llevando bien el trabajo como es ahora, entonces claro, no habría mucha modificación. No habría mucha o ver en cuál están las modificaciones. Pero es importante siempre una perspectiva independiente, no de alguien ajeno que evalúe. Por eso está el tema de auditoría, ¿no? O sea, la primera auditoría, como se llama, la auditoría puede ser recurrente o por primera vez, ¿no? En el caso de ustedes va a ser por primera vez y la tienen que ser bien exhaustiva. Claro, y esa ya no va a auditarnos, ya esa es una solamente para implementarlo. Claro, o sea, te va a auditar y va a tener que revisar tus procedimientos de implementación. Pues, ¿no? Y de ahí ya se supone si es auditoría recurrente ya van variando partidas a revisar. Es todo un reto también para los auditores, o sea, este tema, muy buena pregunta es cómo van a revelar. Porque, y tiene que operarse también los auditores. Claro, ese es el tema, entonces vamos a ver cómo va el tema por esa situación. Ok, bien, entramos entonces ahora sí a ver la norma internacional de contabilidad número 1 que nosotros estamos viendo aquí. Para que vean un ejemplito, ¿no? La NIC número 1 ya, algo pasa acá en Perú bastante interesante. Ya no es como años atrás en los cuales te dejaban probablemente una tarea de SNIC y no había un libro práctico ni teórico, nada. Pero ahora tú puedes tranquilamente ir a la web de MEF, descargas ahí la NIF. Sí, una práctica interesante, pero lamentable. Ese es otro tema también que estamos hablando, que es algo que está mal. No sé si ustedes se acuerdan del primer libro de la NIF acá en Perú. Así fue por culpa, nosotros nos dimos cuenta que la existencia de las NIC, un libro medio color cremita, medio mostrar con letras verdes, cuando salen las NIAs también, porque en el año 98 la Ley General de Sociedades ya cambia, y justamente damos un vistazo nosotros a las NIC en ese tiempo. Entonces, la primera versión de las NIC fue un documento que fue traducido aquí en Lima, por el Colegio de Contador Público de Lima, conjunta de decanos, por colegas peruanos, y se difundió. Así fue.
al menos siquiera se dio un trabajo de peruanizar la cosa. Porque tuvo Salazar, me parece. No estoy al tanto de eso. El decano siempre No pensé que sé. sí fue porque se decae mucho los estados financieros. Ya, entonces no sé qué tanto en qué época habrá sido. Pero se hizo eso y ahora ¿cómo se hace? Lo hace, todo ese trabajo lo está haciendo el Ministerio de Economía y Finanzas a través de Dirección Nacional de Contabilidad Pública y el Consejo Normativo de Contabilidad. Sale una norma en español y ya estamos oficializando, pero no se está revisando y eso es un aspecto también que hay que tener en cuenta aquí. Bien, veamos entonces, para comenzar, ya entramos a la NIC número 1 y probablemente lo primero que tengamos que ver nosotros aquí es cuando hablamos de un juego completo de notas a los estados financieros, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿De qué trata? Todo eso. Bueno, empezamos. Tengo en primer lugar un estado de situación financiera al final del periodo. ¿Qué cosa es? Lo que yo conocía como balance. Un estado de resultado integral del periodo. A ver, ahí teóricamente voy a profundizar un poco y ver el cambio. De todos los 4 estados financieros, por culpa de la NIC número 1, probablemente el que ha tenido algunos cambios ha sido justamente el estado de resultado integral. Y ustedes se preguntan por qué. Es que ahora tiene 2 componentes, el estado de resultado y el otro resultado integral. Y me dicen, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que ha cambiado en esencia? Dímelo. Hay 2 cuentas contables de patrimonio neto, elemento 5, que se han incorporado dentro del estado de resultados. Así, el elemento 5, sí. Resultados no realizados y excedente de revaluación. Si tú, por ejemplo, vas a una persona que no es contable, le dices, mira, tengo esta calculadora que mi contable ingresó con 100 soles, y esta fecha ya la he depreciado y ahorita está en 50. Ahorita está en mis libros en 50. Y sabes que he traído un tasador así, me he dicho que está en 80. Entonces yo voy a llevar de mis libros que es 50 a 80. Esa persona que dice, ¿estás ganando o no estás ganando? Estás ganando, es una ganancia, ¿no? Es una ganancia. Entonces eso debe mostrarse en el estado de resultado integral. Por eso es que se ha tomado la cuenta 56 y la cuenta 57 como cuentas que si tienen movimiento van a afectar no el estado de resultados sino la segunda parte que se llama otro estado de resultado integral. Ahora, ¿qué otra cosa sí de estas? Ya sé que excedente de revaluación ahora si hago no solo me afecta el balance, no solo me va a afectar el tema de estado de cambios de patrimonio neto, sino también me va a afectar el estado de resultado integral. Perfecto. ¿Qué otra cosa me dicen? Caso tipo. Otro caso tipo que se les puede presentar es si ustedes, por ejemplo, ¿qué pasa si van a comprar acciones en la bolsa de Estados Unidos? Por ejemplo, van a Estados Unidos y compran acciones de Google, de Facebook. ¿Esas acciones las van a comprar en soles? ¿Las van a comprar en dólares? Por lo tanto, van a tener que estar constantemente ajustando. Y ese tipo de cambio no va a resultados, sino va a resultados no realizados, inversiones en el exterior. Entonces, son situaciones que nosotros tenemos que ver en el plan contable y que si ya están aterrizando la cuenta 56 y 57 también van a afectar los resultados. Ya, ese es el cambio en pocas palabras. A mí me habían explicado, o sea, esa parte no la sabía muy bien, pero a mí me habían explicado que cuando el estado integral, el resultado integral, lo han dividido en 2. Exacto. Una parte es para la empresa, es los gastos, el resultado de la empresa, y también han separado lo que no es de la empresa, sino que son de los accionistas. También está se puede decir lo que es, pero es que el otro resultado integral, o sea, la parte del componente de las 56 y 57, no necesariamente es todos los accionistas, ¿no? Porque tendríamos que ver todas las cuentas, pero sí podría decirse, ¿no? En el sentido de que podría decirse resultados orientados más que todo a los accionistas, ¿no? Bueno, aunque el excedente de revaluación es producto de fijo, ¿no? Como que por ahí está la cosa, ¿no? Podría ser. Ya, entonces eso es en estado de resultado integral. El estado de cambios en el patrimonio del periodo debe llamarse estado de cambios en el patrimonio neto realmente. O sea, hasta ahora yo siempre estoy contando así, porque hay una gran diferencia entre patrimonio y patrimonio neto. Hay una gran diferencia entre patrimonio bruto y patrimonio neto. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, si nosotros vamos a la de seguridad de acá de recepción y decimos, ¿cuál es tu patrimonio? Mira, bueno, mi casa, mis muebles, mi televisor, ¿no? Ese es mi patrimonio. Contablemente, ¿qué cosa es? Lo que tiene, ¿no? Y lo que tengo, ¿qué cosa es? Es el activo. Entonces, el patrimonio bruto o patrimonio es el activo.
La pregunta es cuál es el patrimonio neto. Es la parte de ese activo, pero que está financiado con recursos de los socios. Eso es el patrimonio neto. Por eso es que acá debería haber patrimonio neto para usted. El estado de flujo efectivo y notas. Pero probablemente ustedes dicen, pasando a la siguiente diapositiva. Una consulta, ¿acá puedo hacer anotaciones? ¿O esto de todas maneras me van a dar otro? No, le voy a dar un manual, pero puede anotar en la hoja, en la otra hoja. ¿En estas hojas? Sí. Sí, no, acá voy a anotar. Sí, ahí tiene. Ajá, sí. Sí, para mañana ya tenemos eso. Ok, entonces, y hay algo más, el punto F, que es un trabalengua. El punto F, que es un trabalengua. Mira lo que dice. Un estado de situación financiera al principio del primer periodo comparativo. Cuando una entidad aplique una política contable retroactivamente, realice una reexpresión retroactiva de sus partidas y sus estados financieros, o cuando reclasifique partidas en sus estados financieros. ¿Qué significa? O sea, aparte de presentar los 4 estados financieros, tengo que presentar un balance, por traducirlo así, del primer periodo comparativo. ¿Es cierto eso? Sí, es muy cierto. Dame un caso práctico. Con la implementación de la NIF 1. ¿Te acuerdas cuando te decía, a ver, te decía el balance que está con PCGA? Voy a tener que generar yo un balance con NIF. No va a estar en mis libros contables, pero sin embargo es un balance pro forma. Y a eso se refiere este tema. Igual si modificas, por ejemplo, por participación de los trabajadores, también tendrías que preparar. Exacto. Una consultita, quería anotar en lo que está componiéndose el estado integral. Usted me dijo excedente de revaluación, ¿y cuál era el otro? Y resultados no realizados, que es la cuenta número 56. La cuenta 56 y la cuenta 57. Como veremos más adelante. Eso vamos a precisarlo más adelante nuevamente acá en materia. Pero igual estamos dando algunas primeras presentaciones. Ok, bien. Seguimos, vamos a pasar al siguiente punto que se llama características generales. Ya bueno, que es algo de teoría, pero bueno, vamos a pasarlo un poco más rápido. Bueno, los estados financieros presentan información razonable, eso está clarísimo. Probablemente alguna vez, no sé si les ha pasado con gerencia y les ha dicho, oigan, ustedes trabajan con números. ¿Y por qué no me dicen que sus estados financieros son exactos? Porque tú trabajas con 1 más 1 más 2 más 3, ¿no? ¿Por qué no son exactos? En un periodo determinado, pues sí. No, la razón por la cual no son exactos es porque trabajamos con estimaciones. Por ejemplo, cuando ustedes dicen la depreciación dicen tasa 5%, están afirmando que todas las áreas construidas de todo el Perú, ¿cuánto van a tener una vida útil? De 20 años. Entonces traes un arquitecto y se va a matar la risa. Pero nosotros los contadores tenemos que hacerlo por razones de uniformidad. ¿No? Igual, todas tus cuentas de evaluación, todo eso cuando trabajas con provisiones. Es por eso, señor, que yo no le puedo decir que mi información es exacta, porque yo no tengo una bola de cristal, pero por principio de prudencia tengo que colocar en mi información ese tema, porque puede afectar el tema de nuestros saldos, ¿no? A eso se refiere características generales. Bien, ¿qué más? En la siguiente diapositiva a esto sí me interesa, la diapositiva características generales presume de la aplicación de las NIF. A ver. Se presume y se presume. Ahí está, bien. Ok, bien. Ese tema me interesa acá porque, o sea, me dicen, oye, si yo soy lector de estados financieros, olvídate el papel auditor, porque ya me dijimos el auditor va a verificar todo eso ya. Yo soy lector, o sea, soy un usuario de estados financieros. ¿Cómo yo puedo saber si esa empresa aplica NIF o no? Yo voy a saber si aplica NIF o no cuando vaya a ver sus notas, sus estados financieros y vea lo siguiente. A ver, miren, hay entidades que dicen así, por ejemplo, dicen, la entidad aplica principios de contabilidad generalmente aceptados en Perú, los cuales están relacionados con las normas internacionales de información financiera siguientes, oficializadas. Ahí empieza una lista larga. Ahí estoy hablando que sigo aplicando principios de contabilidad generalmente aceptados. No puede ser así. Yo, si es que estoy aplicando NIF y he terminado el proceso, yo debo de afirmar en una declaración explícita y sin reservas que yo aplico NIF. La entidad aplica normas internacionales de información financiera oficializadas por el Consejo Normativo y completos en todas sus cuentas. Exacto. No es que en esta cuenta sí, en esta cuenta tiene no. que ser algo tiene ya, que haber una declaración y sobrepasta, creo, ¿no? Sobre encima de todo el procedimiento. Sí. Ahora, yo me acuerdo de un colega justamente de una empresa que trabaja con FUNAFE, con él hablábamos sobre el tema y me decía,
A mí me pasa algo curioso, me dice. Cuando entró en vigencia esto de las NIF, así, yo le preguntaba al auditor, le decía, ¿por qué no me pone, en la NUS de los Estados Unidos, no me pone principios de contabilidad, sino NIF? Porque de hecho yo aplico NIF, las que están oficializadas. El auditor nunca quiso, y le observó. Y la razón era esto, porque cuando una empresa declara haber adoptado NIF, entonces definitivamente tiene que revelarlo en notas.